Bien, el reino de los cielos trae libertad. Colosenses capítulo 1, hermanos. Y vamos a leer del versículo 9 al versículo 14. Y como hicimos ayer, cuando lleguemos al versículo 13 y 14, lo leemos todos juntos. ¿Listo? Colosenses 1, del 9 al 14. Y pidámosle al Señor esta noche que nos dirija para entender su palabra. Abra sus Biblias, Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 14. Cuando lleguemos al versículo 13 y 14, usted me acompaña leyendo. ¿Listo? Yo voy a leer los demás. La palabra de Dios dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Todos juntos, vamos, 2, 3. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vamos a orar y pidámosle al Señor dirección esta noche para comprender su palabra. ¿Listo? Padre Celestial, te adoramos, mi Dios, y te glorificamos. Gracias, mi Dios, por tu palabra, que entendemos, Señor, que ella es perfecta, oh Dios, y habla a nuestras vidas, a nuestros corazones y a las necesidades que nosotros tenemos. Sé que tu espada, Señor, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Penetra nuestros huesos, tuétanos, Señor, coyunturas, nuestros pensamientos e intenciones del corazón. Sé, Señor, que habla a nuestras almas, a nuestro espíritu. Permite, Señor, que esta noche tu palabra nos hable. El mensaje tuyo, tu voz esta noche, Señor, nos habla a través de tu mensaje. Y podamos salir de aquí edificados acorde al mensaje tuyo, mi Dios. Ponemos todo en tus manos y pedimos que podamos cada día ser como Cristo. Pero también, Señor, que prepare los corazones para que reciban el mensaje de tu palabra y sean transformados también como allí lo presenta. Ponemos todo delante de ti, en Cristo. Amén. Bien, y quiero recordarles una frase para que ustedes se lleven para sus casas. Y es que recuerden que solo en Cristo encuentras libertad y salvación. Y quiero que recuerde eso, hermanos. Solo en Cristo usted puede encontrar libertad y salvación. Solo Cristo, no hay nadie más. Así que vamos a basarnos en estos dos últimos versículos, versículo 13 y versículo 14. Ténganlo ahí abierto en sus Biblias, manténganlo presente, porque esos son los dos versículos que vamos a estar estudiando esta noche para poder hablar de este tema y entender que realmente en Cristo, solo en Cristo, encontramos libertad y salvación. Y lo que usted necesita para ser libre esta noche y recibir la salvación es a Cristo, recibir a Cristo en su corazón. Y lo primero que quiero mirar esta noche es entender que Dios ofrece libertad al ser humano. Lo primero que Él hace es ofrecer libertad al ser humano. Y miren lo que el versículo 13 nos dice, la primera parte. Miren cómo lo dice de bonito. El cual nos ha librado ¿de qué? De la potestad de las tinieblas. Es decir, que en Cristo encontramos libertad del poder de las tinieblas. Porque las tinieblas tienen allí potestad, tienen dominio. Y Cristo nos ha librado. Y esa expresión, libertad, ahí, cuando Cristo dice que nos ha librado, esa expresión allí es interesante porque describe o implica sacar o rescatar a algo o a alguien para uno mismo. Es decir, yo rescato algo o a alguien, pero para mí. En otras palabras, lo que está diciendo es que Dios a nosotros nos saca del hoyo oscuro, del pecado, de las tinieblas, pero para Él. Nos rescata y nos libera es para Él, para que vivamos para Él. Eso es lo que el Señor allí nos está mostrando. Y mire, hay una historia que se cuenta por allá en el año 1938, en épocas donde la Segunda Guerra Mundial estaba en todo su auge, cuando los nazis estaban invadiendo las diferentes naciones. Hay una persona llamada Nicolás, que era una persona que viaja directamente a Praga. Y algo interesante de este hombre
es que él se enfrenta a los peligros porque ya los nazis venían asediando todos los sectores cerquitica, y precisamente él va a hacer una labor. Y recuerden que de las personas a las cuales atacaban los nazis era directamente los judíos. Entonces la labor con los judíos no simplemente era apresarlos, llevarlos a campos de concentración, sino que el propósito de los nazis era exterminar, literalmente exterminar a los judíos. Entonces este hombre, en su afán, en su desesperación de mirar a ver qué podía hacer, entonces él va y hace una labor interesante y rescata a 669 niños y los envía en trenes cargados, llenos, para que fuesen al Reino Unido. Salvó a 669 niños. La cuestión es que la historia cuenta que ese señor nunca le dijo a nadie. Se mantuvo callado, incluso consiguió hogares de refugio para esos niños. Nunca tuvo contacto con ellos, mantuvo el secreto durante 50 años. Imagínense la situación, 50 años en oculto. Cuando un día su esposa, por ahí revisando papeles en la limpieza, se encuentra con los papeles donde se descubre realmente que él había hecho esa labor. Y en eso lo invitan a una cadena de televisión para preguntar qué es lo que había hecho. Y vaya sorpresa que todos los que estaban ahí presentes, adivinen quiénes eran. Todos los niños que él había rescatado. Ya obviamente no eran niños, ¿no? Ya eran señores, viejos, adultos. Pero lo bonito era el hecho de que esos niños crecieron y uno pensaría se fueron a una vida perdida, y no. Al contrario, llegaron con la mentalidad de esforzarse también por cambiar ciertas cosas en la sociedad. Empezaron algunos a adquirir puestos en la política, y lo que hicieron el resto de su vida mientras este señor vivió fue honrar su vida por lo que había hecho tan grandioso y a actuar en favor de la comunidad. Eso nos recuerda a nosotros precisamente lo que Dios hace en nuestras vidas. Dios a nosotros también nos rescató. Cuando el peligro venía para estos niños, que literalmente los iban a matar, los metían en cámaras de gas y los exterminaban, este hombre hizo una labor de rescatarlos. ¿Habían hecho algo esos niños? No, nada. No eran ni familia siquiera. Y simplemente él tomó la decisión de salvarlos. Así es Dios con nosotros. Y cuando el pasaje está diciendo que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas, es porque hay un peligro inminente para nosotros los seres humanos. Y el pecado nos conduce a la condena eterna en el infierno. Y Dios lo que quiere para usted es rescatarlo, sacarlo, pero para que usted viva bien y viva una vida en abundancia, pero viva para Él, viva para honrar al Señor. Eso es realmente lo que Dios está diciendo. Dios nos rescata del reino de Satanás, de la condenación del infierno, para ofrecerle a usted una vida nueva, una vida eterna. Una vida que no tiene fin, una vida gozosa. Eso es lo que Dios está ofreciendo. Y quiero que me acompañen a leer otro pasaje en Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. Romanos 8, 1 y 2 también es un pasaje hermoso. Y miren la descripción de este pasaje. Ahora pues, mire esto, ninguna condenación para ¿quiénes? No hay para quién ninguna condenación. Para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y mire esto al final del 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermanos, el Señor nos ha librado de la ley del pecado. ¿Y cuál es el pecado? Si usted falla, ¿cuál es la consecuencia al fallar? Directamente la muerte. Esa es la ley. Porque la ley dice, si usted cumple los mandamientos, vive. Pero si usted falla en uno solo, muere. La pregunta es, ¿quién obedece todos los mandamientos? Y uno dice, los 10 mandamientos. No, eran 613 mandamientos. Fuera de los que hay en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, sin contar. Si fallamos en uno solo, nuestro camino, nuestro destino es la muerte. Note, Satanás tiene el dominio, la potestad de las tinieblas allí están, hermanos. Nos están agarrando. Pero Cristo ha vencido, nos ha librado de la potestad del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte. Hermanos, ¿ustedes recuerdan algún entierro? ¿Alguna vez han ido a algún entierro, algún funeral? Sí, ¿verdad? ¿Algunos lo recuerdan? ¿Se han puesto a pensar
en que todos vamos a terminar igual. ¿No se han puesto a pensar que pasan los años y personas que conocíamos van muriendo? Y la cuestión es que el destino nuestro también va a ser ese. Y ahí vamos a quedar. Pero la pregunta es, ¿ustedes no creen que es un destino triste saber que el sentido de la vida es que vivamos acá y terminemos en un ataúd? ¿No les parece a ustedes triste eso? Que ese sea el sentido de la vida, que nacemos, sufrimos toda esta vida para terminar en un cajón y al final de cuentas ser olvidados. ¿No creen que es triste, hermanos? Pero ahí, cuando pensamos en eso, porque a veces no le encontramos sentido a la vida, porque uno dice, pero ¿qué sentido tiene entonces vivir? Y es ahí cuando Cristo resuena en sus palabras, allá en Juan 11, 25 y 26. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, ahora nosotros que estamos vivos, todos los que vivimos ahora y creen en mí, dice allí, no morirá eternamente. Pero hay una pregunta que Jesús hace que es confrontante. ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen que mientras estén vivos y si creen al Señor, que Él es la resurrección y la vida, realmente nosotros no moriremos eternamente? Porque, hermanos, la muerte ya para nosotros no es el final, sino el inicio para una vida eterna con Cristo. Una vida eterna. Por eso, hermanos, en el mundo hay una lucha por descubrir cuál es el sentido de la vida y qué pasa después de la muerte. Y todos aluden, algunos que destrucción, que se acaba ahí, y nadie da nada certero. Pero Dios nos promete a nosotros que si creemos, tenemos seguro una vida eterna. Esa es la promesa que el Señor le hace a usted en esta noche. Así que, volviendo otra vez al pasaje original en el que estábamos, en Colosenses, volvemos a pensar en la frase que el Señor nos dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Lo que indica que si las tinieblas ejercen potestad sobre nosotros, ¿qué terminamos siendo nosotros entonces de las potestades? Esclavos. Porque quien ejerce dominio sobre otro, ese otro ¿qué es? Esclavo. Entonces, ¿qué está dominando el mundo entero de las personas? La potestad de las tinieblas. Por lo tanto, terminamos siendo esclavos. Somos esclavos sujetos a la voluntad de Satanás, a la voluntad de este mundo, a la voluntad misma del pecado, de nuestras pasiones. Somos esclavos. Y vean, y uno dice, no, es que yo no soy esclavo, pero cuando damos rienda suelta a esas pasiones nuestras, a ese desorden mismo que nos metemos en el pecado, literalmente somos esclavos del pecado. Porque queremos complacer al pecado. Y no hay cosa más deleitosa para el cuerpo que darle rienda suelta a lo que el cuerpo pide. Y precisamente terminamos siendo esclavos. ¿Y la esclavitud cuál es? Que yo no tengo ningún derecho sobre mí, sino que mi amo, mi dueño, es el que dirige mi vida. Y en este caso, volvemos otra vez al mismo punto, el pecado, si domina mi vida, ¿a qué me conduce? A la muerte. No hay otro destino. Ese es el destino nuestro y somos esclavos del pecado, esclavos de este mundo, esclavos de Satanás, esclavos de nuestros propios deseos y nos conducen directamente hacia la muerte. Y la verdad es que las tinieblas han tomado mucha posesión y especialmente a las tinieblas están dañando y dominando a las familias. ¿Por qué hago tanto énfasis en la familia? Porque el pilar de la sociedad, el pilar fundamental que sostiene la sociedad es la familia. Es más, la sociedad, el concepto básico de sociedad inicia en la familia. Entonces, si la familia se destruye, si la familia se daña, la sociedad se cae. Por eso es que el pecado y este mundo, las tinieblas, intentan destruir la familia. Quieren destruir el concepto de familia. Quieren dañar las familias, que haya separación, que haya división. ¿Por qué? Porque si daña la familia, se daña todo. Toda la sociedad se daña. Así que, hermanos, solo piensen por un momento lo que las tinieblas están haciendo hoy en día. Voy a leerles un listadito que está bastante largo, pero se lo voy a leer rápidamente para que ustedes piensen lo que las tinieblas están haciendo hoy. Depresión, ansiedad, explosiones de ira, tristeza, euforia, autoestima dañada por críticas constantes. Cuando ustedes ven esas críticas, cuando le dicen a las niñas, tú sí estás gorda,
O la otra le dice, uy, usted está flaca, póngase a comer. No saben a veces el daño que se le hace a esa niña que está luchando con su autoestima. Y creemos normalizar estas cosas. Miren, muchas de esas niñas terminan en anorexia, bulimia. ¿Por qué? Por las críticas. ¿Y eso de dónde procede? Directamente de las tinieblas. La soledad emocional, que aunque estén rodeados se sienten solos. Suicidios, intentos de suicidio en la familia, gritos en el hogar como si fuese algo normal, como el pan diario, los gritos y gritos y gritos. Esa es la comunicación, palabras ofensivas, insultos, humillaciones. Eso es lo que se vive en muchos hogares hoy en día. Palabras aparentemente de amor, pero a veces son palabras, hoy se dice pasivo-agresivas, que por ahí el fondo lo que busca es dañar y destruir. Comparaciones entre hijos, no saben cuánto daño hay cuando se comparan a los hijos. Falta de escuchar. A veces están en la casa y no están realmente, porque se la pasan en su mundo, tal vez en sus celulares, y se está perdiendo la esencia de una familia. Muchos hombres ya no ven ni siquiera a sus esposas, no les importa. Muchas mujeres también con sus esposos. Entonces pasa una mujer, la esposa está llorando y la expresión del esposo, ¿cuál es? Otra vez chillando esta mujer. Qué pereza, mejor me voy. Qué triste que en un hogar se vea eso. Triste que en los hogares se esté viviendo la pereza, que se esté viviendo el desprecio, la falta de amor, la falta de perdón, que haya violencia física por parte de los padres hacia sus hijos. Son violentos. Ya no tratan, no disciplinan con amor, sino es una violencia absoluta. Maltratos, golpes, maltrato con castigos, golpes extremos, negligencia. Hace días vi una noticia de una mamá que dejó 10 días a una bebé en la casa porque ella se iba de vacaciones. A los 10 días, adivinen qué pasó con esa niña. Estaba muerta. Y la señora, no, yo le dejé comida. Una bebé. ¿Qué pasa con esta sociedad? Abusos sexuales. Hay de todo en esta sociedad. Palabras humillantes. Normalizan castigos humillantes. Miren esta expresión. Por lo general sucede. Y dicen del hijo, el hijo está molestando. Es que mi hijo es muy cansón. Es que mi hijo es muy grosero. ¿Cómo es posible que de parte de los mismos papás lo que salga de su boca acerca de su hijo es decir algo feo de su hijo? ¿No creen, hermanos, que nosotros deberíamos más bien decir palabras que edifiquen la vida de sus hijos? O cuando hablan de sus esposas, los esposos que dicen, es que mi esposa es muy cansona, mi esposa es regañona, mi esposa es esto, mi esposa es aquello. ¿Cuál es la imagen que creamos de la esposa? ¿Cuál es la imagen que se lleva la gente de la esposa? Que es una mujer cansona, regañona, estricta, no sé qué, que yo no puedo llegar en paz. Y las mujeres con mi esposo, es que mi esposo esto. Y la imagen que creamos de ellos, del esposo o de la esposa, es horrible. ¿Y qué termina eso al final? Termina en pelea, en discusión y dañándose la familia. Hay hoy en día alcoholismo, consumo de drogas, adicciones incluso a los juegos, adicciones incluso a las redes sociales, al celular. Todo un tipo de adicción que hoy en día se está viviendo. Y creemos eso normal porque tenemos un celular, vemos un video y creemos que todo es normal. Pero al final de cuentas, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Las familias y las personas se están destruyendo. ¿Quién ha tomado potestad entonces en la vida del ser humano hoy en día? ¿Quién ha tomado potestad de las familias hoy en día? ¿Quién, hermanos? Satanás, las tinieblas. Y creemos que es muy normal. Creemos que todos los hogares viven así y no es normal que todos los hogares vivan así. No podemos vivir así. Y si estamos fallando en algo, pensemos porque estamos mal. Y las tinieblas están tomando potestad. Y eso precisamente, ¿cómo se llama? Ser esclavo. Somos esclavos. Pero para eso hay una buena noticia. Que solo Cristo nos da libertad y salvación. Él es la esperanza, Él es la solución que tenemos nosotros. Solo en Él. Vengan a Cristo y hallen libertad. Sé que en Cristo te encontraremos nosotros libertad. Pero mire, volvamos al pasaje. Dice que Él nos ha librado la potestad de las tinieblas, pero Él hace algo. ¿Qué hace el Señor luego? ¿Qué hace según el pasaje? Nos traslada. ¿De dónde? De esa potestad, de ese reino de tinieblas, ¿hacia dónde? Hacia el reino de su Hijo amado. Eso es lo que hace el Señor. Y les hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha hecho una transferencia? ¿Sí? ¿Qué es una transferencia?
O sea, usted coge, por ejemplo, tiene 10,000 pesos allá en su Nequi o en su cuenta Bancolombia, donde la tenga, y coge esa plata y la manda a la cuenta X por allá, el 300000001, ¡pam! Y mandó. Eso es hacer una transferencia, ¿cierto? Bueno, cuando miramos acá, el pasaje, el versículo está diciendo que Dios nos traslada. Literalmente la palabra ahí es una transferencia. Dios nos toma del reino de Satanás y ahora coge y nos coloca en el reino de su Hijo amado. Y ya cambia la perspectiva. Ya no hay tinieblas, su Hijo es luz. Y lo que nos brinda es vida, verdad, bendición y vida eterna. Cambia todo el panorama, pero el Señor tuvo que movernos de aquí y trasladarnos al reino de Cristo. Por eso les decíamos que el reino de los cielos trae libertad. Porque es en el reino del Señor que hay libertad, no en el reino de las tinieblas. Entonces, Dios nos saca a nosotros y nos lleva a un reino de luz. De las tinieblas nos saca para la luz, donde en Cristo, que es el que está reinando ahora, encontramos justicia, verdad, bendición, amor, paz, bondad y vida eterna. Todo lo que el mundo no nos ofrece. Usted quiere encontrar justicia, vaya a Cristo. Quiere encontrar paz en medio de la dificultad, vaya a Cristo. Quiere encontrar vida, vaya a Cristo. Entonces, ¿en quién encontramos libertad? En Cristo. Solo Cristo hay libertad. Entonces, si Dios nos coloca en el reino de Cristo, ¿quién es el que domina en ese reino? Cristo mismo. ¿Qué nos hace entonces a nosotros? Sus esclavos, porque Él domina sobre nosotros. Pero surge una pregunta. Ahora, si yo ahora vengo a ser un esclavo, ¿qué sentido tiene de ser un esclavo de las tinieblas ahora seguir siendo un esclavo pero de Cristo? No seguimos siendo esclavos ahora. ¿Qué diferencia hay? Pues toda la diferencia. Porque ahí sí hay una diferencia bien marcada. Porque el gobernante de las tinieblas, que es Satanás, nos presenta unos caminos tal vez aparentemente buenos, pero su propósito ¿cuál es? Distorsionar nuestra identidad. Su propósito es distorsionar nuestra sexualidad. Su propósito es derrumbar nuestra familia. Su propósito es descontrolarnos en todos nuestros impulsos, la ira, los gritos, la depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el reino de Cristo, y al ser esclavos de Cristo, nuestro gobernante ya no nos ofrece eso, sino que nos ofrece compañía en la dificultad. Nos ofrece esperanza, nos ofrece vida nueva, nos ofrece restaurar su casa. Cristo ofrece mejores relaciones con sus padres o con sus hijos. Nos saca de las drogas, nos saca del alcohol, mejora el temperamento, mejora caminos, porque Él nos presenta un único camino. Y es un camino que nos lleva a la vida. Por eso el reino de Cristo y el ser esclavo de Cristo es lo mejor, porque ahí tenemos la verdadera libertad. Pero ¿saben qué es lo mejor? Que Cristo ya no nos llama siervos. Ya Cristo no nos llama ni siquiera esclavos. ¿Sabe cómo nos llama Cristo? Amigos. Amigos. ¿Se dan cuenta lo que hace Cristo? Cambia incluso ese término de esclavitud y nos dice ahora, ustedes son mis amigos. Y Él dice que no hay mayor amigo que el que da su vida por el otro. ¿Y qué hizo Cristo por nosotros? Dio su vida. Entonces, el mejor amigo que tenemos ahora es Cristo. Por eso a mí no me importa si soy esclavo de Cristo, y gloria a Dios porque soy esclavo de Cristo. Porque ese amo sí me ama. Ese gobernante sí me ama y dio su vida por mí. Y ese dio su vida por usted. Y Él quiere que usted también disfrute de esa vida. Por eso Cristo nos saca de esa potestad de las tinieblas y nos presenta ahora y nos transfiere ahora al reino de Cristo. Un reino de verdad, un reino que vale la pena. Así que solo en Cristo encontramos libertad. Pero bien, hay algo más que nos presenta el pasaje y es entender que Cristo ofrece no solamente libertad, sino que Cristo ofrece salvación al ser humano. Versículo 14 dice, después de presentar el que nos trasladó del reino de su Hijo, dice, en quien tenemos, y usa la expresión allí, redención por su sangre. Cristo le ofrece a usted la redención. Pero la redención lo hace a través de ¿qué? De su sangre. Eso es lo que hace Cristo. A ver, vamos a ponerles un ejemplo. Quiero que me ayuden. ¿Quiénes de ustedes tienen deudas? Alzan la mano. Deudas. ¿Quiénes tenemos deudas acá?
Bueno, a ver, algunos de ustedes, ¿las deudas superan más de 1 millón? ¿Algunos superan más de 5? A ver, yo también participo en eso porque también tengo deudas. ¿Algunos superan más de 10? Señor Santísimo. ¿Algunos les supera de pronto más de 30? ¿60? ¿100? Bueno, a ver, ustedes saben lo que es difícil, lo difícil que es ustedes tener un sueldito, que eso alcanza, pero eso ligadito ahí, uno llega a final de mes aullando ahí, rajuñando ya, esa nevera es pura agua nomás al final de mes. Y no saben lo difícil que es uno tener que sacar cierto monto y tener que obligarse a pagar esa deuda todos los meses, durante años. Y uno ahí pague y pague y pague y pague. Y uno coge aquí, tapa un hueco y se destapa otro y huevo por acá y tape otro por acá. Y las deudas son así. Tenemos muchas deudas. Los que tenemos deudas, eso es... Ojalá nunca se endeuden, por favor. Esas deudas consumen mucho. Pero imagínense lo siguiente. Imaginémonos que esos que tienen 50, 30, 10 millones de pesos en deuda, llegase alguien y les dijera, bueno, vengan acá. Reúnan toda la deuda. Cojan todo. ¿Cuánto deben ustedes? ¿Deben 100 millones, 110? Listo, se los voy a pagar todo. No tienen que hacer nada, no tienen que pagar nada. Solamente a partir de ahora le pago su deuda, vamos al banco, doy la plata y estamos felices y contentos. Viva la vida feliz. Ya. Hermano, si alguien me dice eso a mí, es que ya esa persona, mejor dicho, lo invito a mi casa, que se quede, lo trato como un rey, le brindo comida. A ese hombre lo pongo en las nubes, no quiero ni que camine, yo lo levanto, lo cargo si quiere. Porque, ay, dígame, que pague mis deudas, me quita un peso. Señor. Ahora, yo estaría demasiado agradecido con esa persona, si llegase a hacer eso. Sería. Pero cuando vemos en el versículo, Cristo dice, el versículo dice, hablando de Jesús, el Hijo, en quien tenemos redención. Y la palabra redención significa pagar un precio. Y en este caso, un precio para rescatar a un esclavo. Literalmente es eso. Pagar un precio para rescatar a alguien que está en la esclavitud. Allá en esa época, básicamente era eso. Si usted quería liberar a alguien, pagaba el precio y lo sacaba. Entonces Cristo lo que está haciendo es pagando un precio. Pero el precio que pagó, mire, ¿cuál es? La sangre de Él, su sangre. Y mire, Él tomó nuestra deuda impagable, porque esta deuda no es de plata, sino en pecados, una deuda que teníamos con Dios, que le hemos fallado. Cargó con cada uno de nuestros pecados. Los tomó todos, recopiló ese listado, los pecados pasados que usted ha cometido, los presentes y los futuros. Toda esa carga de pecados, todas Él las cogió. Todos esos pecados que han ofendido a Dios, que realmente hemos ofendido a Dios con esos pecados, Él los cargó sobre sus hombros. Fue hasta la cruz siendo completamente inocente. Y estando en la cruz, toda la ira de Dios cae sobre Jesús. ¿Ustedes recuerdan las palabras de Jesús? Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Recuerdan? ¿Qué estaba pasando allí? La ira de Dios recaía sobre Cristo. El Padre, cuando veía a Jesús, ¿qué veía? Todo el pecado de la humanidad en Él. Y Él estaba pagando ese precio. La ira de Dios y la justicia de Dios se derramó sobre Jesús. Y ahí, en ese momento, Cristo derrama su sangre. Entrega su vida como pago. Y le dice, Señor, aquí está el pago por José, aquí está el pago por fulanito, fulanito, fulanito. Cuando pienso en eso, pienso realmente que en la cruz Cristo pensó en mí por un momento. Él pensó en mí porque cargó mi pecado. Y pensó en ustedes, en cada uno de ustedes, de manera individual. Y Él pensó en ustedes y cargó el pecado de ustedes. Y los llevó hasta la cruz. Tomó el lugar que usted merecía y el castigo que usted merecía. Y Cristo lo llevó. Por usted. Alguien que no ha hecho nada sino ofender a Dios. ¿Y qué hicimos nosotros? Nada. Todo lo hizo Cristo. Él lo pagó todo. ¿Qué dijo Él antes de morir? Consumado es. Todo está cumplido. Todo lo que se requiere se hizo. Ya está cumplido. Él lo pagó todo. Él lo hizo todo. Ahora, si Cristo pagó esa deuda que era impagable por mí,
que ni siquiera muriendo podía pagar yo el precio de mi pecado, de mi maldad, que me separaba de Dios hasta por la eternidad, ¿cómo es posible que aún así rechacemos a Cristo? Si decimos que alguien me paga 10 millones de pesos y yo digo que lo llevo feliz a mi casa cargado, ¿cómo es posible que Cristo, siendo tan grande su obra por mí, que no merecía nada, y aún así lo rechacemos? ¿Cómo es posible que viendo tan grande obra de Jesús en la cruz, simplemente le demos la espalda y digamos, no te necesito, no te quiero en mi vida? ¿Cómo es posible que perdamos la oportunidad de la salvación y la vida eterna por simplemente decir, no te quiero aceptar en mi vida? Es como si alguien que tiene 100 millones de pesos le dice, yo se los pago todos. Y usted dice, no, prefiero seguir pagando toda mi vida esos 100 millones de pesos. Así nos volvemos esclavos de esa deuda. Y nosotros somos esclavos del pecado y Cristo nos está libertando. Nos está dando la oportunidad porque Él ya pagó el precio. Pero para que se haga efectivo necesito creer en Él y rendir nuestras vidas a Cristo. ¿No creen que la respuesta nuestra sencillamente sería recibirlo en el corazón? Aceptarlo, abrir mi corazón y decirle, está bien, Señor, gracias por lo que hiciste. Ven, toma mi vida, es lo único que te puedo ofrecer. Toma mi vida. ¿Pero por qué la rechazamos? ¿Es acaso nos creemos algo nosotros? ¿Qué hemos hecho nosotros ante Dios? ¿Qué ha hecho usted delante de Dios? Nada, no hemos hecho nada. Es que Cristo fue el que pagó el rescate. Éramos esclavos, sin derechos, sin esperanza. Y simplemente Él muestra su gracia, su favor y su bondad a alguien que le ofendió. Es que es duro, yo no entiendo. Mire, piénselo. Si yo tuviese que morir hoy, moriría por mi hijo, moriría por mi esposa, tal vez mis papás y mis hermanos. Pero yo veo a alguien que ha cometido un delito y me dicen, ¿por qué usted no se entrega por esa persona? Yo no lo hago. Olvídese. Que este es un ladrón, que venga, lo matamos a usted en lugar del ladrón. No, que lo maten a ella, yo me salvo. Pero es que Cristo murió ¿por quién? ¿Por quiénes? Por pecadores. Por gente que lo escupió, que lo cacheteó, gente que lo llevó hasta la cruz. Cristo murió por el impío, el pecador, el que se ha alejado de Dios y que le ha apartado y lo ha rechazado. Cristo murió por ese pecador. Pero Él pagó el precio por nosotros. Un precio que nosotros no podemos pagar. Pero un precio que lo pagó una vez y para siempre, por toda la eternidad, para que usted una vez, al creer en Él, reciba la bendición de la vida eterna por la eternidad. Gloria a Dios. Así que, una vez más, el reino de Cristo trae libertad y salvación. Lo que necesitamos nosotros en la vida es a Cristo, porque solo Cristo ofrece libertad, esperanza y salvación. Ahora, la segunda parte del versículo 14 nos dice algo muy hermoso. Aparte de que tenemos en Cristo redención, ¿qué más tenemos? Mírenlo. ¿Qué tenemos al final de cuentas? Perdón de pecados. Y pensando en esa frase, quiero nombrarles una serie de pecados, a ver si de pronto por ahí alguno de ustedes entra en esos pecados. Mentir, chismosear, murmurar, juzgar al prójimo injustamente, explosiones de enojo no controlado, orgullo, es decir, creerse más que los demás y no reconocer sus errores. Codicia, es decir, desear lo que otros tienen, querer más sin tener contentamiento con lo que tenemos. Envidia, entristecernos porque el otro le va bien, básicamente es eso. Pereza, es decir, negligencia, falta de responsabilidad. Impureza sexual, pensamientos, miradas y actos. Tal vez groserías, un lenguaje bastante soez. Tal vez desobediencia a las autoridades. Por ahí nos pasamos algún semáforo, alguna regla. Rechazamos a los padres, a los maestros, a los jefes, a las autoridades. Negligencia espiritual, tal vez no oramos, no leemos la Biblia, no buscamos a Dios. Tal vez estamos amando más el dinero y lo material que a Dios. Ponemos lo económico por encima de lo espiritual. Hablamos sin amor o con doble intención. ¿Alguno de ustedes ha cometido por ahí uno de esos? ¿Sí? Bueno, les tengo una noticia y léanla conmigo para que ustedes se den cuenta qué dice la Biblia. No lo digo yo. Santiago, capítulo 2, versículo 10. Vamos a leerlo juntos, a la voz de 3. ¿Les parece? Santiago 2, 10.
Listo, la voz de tres. 2 y 3. Pero cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable. Bueno, entonces, ustedes me dijeron que por lo menos uno de esos ha fallado. Y dice la Biblia, cualquiera que guarde todos los mandamientos, todos, pero falla en uno solo, ¿cómo somos nosotros considerados ahí? Culpables. Somos culpables. Entonces la pregunta es, ¿y si morimos nosotros ahorita? ¿Cuál es el dictamen que nos da el Señor? Usted es culpable. Y al ser culpable porque ha infringido la ley, entonces ¿qué nos espera, hermanos? Condenación. Eso es básicamente lo que se nos promete a nosotros. Eso es básicamente, pero hay una pregunta que alguien siempre dice lo mismo, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿y si morimos sabiendo que hemos fallado, hemos cometido pecados? Pero llegamos a un punto de entender que Dios es amor. Y dice, no, es que si yo muero con estos pecados, yo sé que Dios es demasiado grande, lleno de amor, y Dios me va a perdonar mis pecados y me va a dejar ir al cielo. Esa es la expresión que más usa. El problema es que eso no funciona así. Eso no va a pasar. Y no se haga falsas ilusiones porque no va a pasar. Usted no puede pretender que su vida sea llena de pecado, que haya cometido fallas, errores, que haya infringido la ley, y usted llegue al cielo y diga, Señor, pues, yo sé que tú eres lleno de amor, perdóname, déjame entrar. No es así y no va a pasar. Y eso es ilógico. No tiene lógica eso. Les voy a poner un caso. Imaginemos que Eduardo llegó y se metió a mis cuentas, que no tengo esa cantidad de dinero en la cuenta. Imaginemos que tengo en mis cuentas tal vez unos 600 millones de pesos. Tal vez más, 1.500 millones de pesos. No las tengo porque, para que sepan, ¿no? Está vacía esa cuenta. 1.500 millones de pesos. Y llega Eduardo y me roba todo eso. Entonces, yo voy ante un juez, denuncio. Entonces, yo presento como denunciante, el otro, hermano Eduardo, como el denunciado, van a presentar cargos. Entonces, yo le digo al juez, mi abogado habla con el juez de que estamos acusando a Eduardo, hay las evidencias, él robó todo ese dinero. Pero llega Eduardo y el abogado Eduardo dice, no, espera un momentico, señor juez. Yo reconozco que sí, me robé el dinero, pero yo lo usé para los pobres. Yo lo usé para beneficiar a mucha gente de escasos recursos. Aparte de eso, imagínense, dediqué mi vida al servicio al Señor en una iglesia apoyando a los hermanos necesitados. Y el juez llega y dice, ¿verdad? Él hizo buenos actos, hizo buenas cosas, lo perdonamos. Ya no hay castigo para Eduardo. ¿Creen que ese juez actuó con justicia? No. Yo le digo, ese juez es injusto y él tiene que pagar. Y yo exijo justicia para que pague ese precio. Entonces, ¿cómo pretendemos que en la ley nuestra humana exijamos justicia, pero cuando se trate de Dios, entonces que Dios no sea justo? Que Dios pase por alto el pecado, que Dios sea relajado. Hizo cosas buenas. Bueno, también pagamos esas cosas buenas. El que reza y peca empata, pues bueno, ahí. ¿Cómo pretendemos que Dios sea así? Si Dios es justo, la justicia se define en Dios. Dios es santo, es perfecto. Dios no pasa por inocente al pecador, ni el pecado. Dios aborrece el pecado. Entonces, ¿cómo pretendemos que Dios simplemente deje como si nunca hubiese pasado nada? Que pase por alto el pecado. No. Dios tiene, porque Él es justo y debe hacerlo. De lo contrario, si Dios no lo hace, sería injusto. Y no sería mi Dios. Ese no sería Dios. Dios tiene que exigir justicia y emitir un castigo al pecador. Dios debe hacerlo. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros, si hemos fallado, podemos adquirir salvación, libertad, si a la larga Dios tiene que exigir mi condenación porque infringí la ley? Y Él es santo, justo, perfecto. Entonces pasa un conflicto grande. Y entendemos, por un lado, Dios como santo, justo y perfecto, que exige justicia, pero por otro lado entendemos, y es una verdad, que Dios es bueno, lleno de amor, de misericordia, de gracia y que perdona al pecador. ¿Cómo hacemos para que Dios no se contradiga? Bueno, precisamente eso es la noticia de esta noche. ¿Quién es la persona que encaja en ese punto? Jesucristo. Porque ¿qué hace Jesucristo? Llega Cristo y aparece y toma mi pecado. Eso que me condenaba a mí,
Esos delitos míos, ahora Cristo se le imputan a Él. Él carga todos nuestros pecados. Y ahí sí, lo llevamos hasta la cruz y Dios dice, bueno, el pecado de Eduardo, el pecado de José, el pecado de fulanito, vamos a cargarlo. ¿Y dónde está? Ahí está en la cruz, todos los pecados. Bueno, exijamos justicia. ¿Cuál es la justicia? Que hay que pagar. Y el pago es la muerte. Por eso Cristo toma nuestro lugar. Es que esto es grandioso. El Evangelio es hermoso. Porque Cristo, a alguien como yo, simplemente le plació y cogió mi pecado. Y eso que exigía a Dios, Él fue capaz de asumirlo. Con toda valentía. Fue hasta la cruz allá, llevando mi maldad, llevando mi pecado, y canceló mi pecado, clavó esa acta que me era contraria, que me condenaba a mí, lo llevó hasta la cruz y pagó el precio por nosotros, que no merecíamos nada. Cristo lo pagó, recibió la ira de Dios, todo lo que Dios demandaba sobre Cristo cayó. Él lo recibió, fue Él. Usted no pagó ni un solo centavo, nada, para su salvación y su libertad. Solo Cristo lo hizo. Y fue en la cruz del Calvario. Todas las exigencias que Dios demandaba, Cristo las pagó. Todo, sin falta. Y es allí cuando llegamos a este versículo que mirábamos ahorita en Colosenses. Y dice que en Cristo no solamente tenemos redención, sino que tenemos perdón de pecados. Y no perdonó un pecado, unos cuantos. Dice Colosenses 2, 13 y 14, vamos a leerlo. Colosenses 2, versículo 13 y 14 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, miren, nosotros en esa condición, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Mire esto, es hermoso. Perdonándoos, ¿cuántos pecados? Todos. ¿Algunos? No, todos los pecados. Y mire el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿en dónde? En la cruz. Y por eso dice el versículo 15, despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente. Y mire esta frase, triunfando sobre ellos ¿en dónde? En la cruz. Su muerte es el triunfo de Cristo sobre el pecado y la potestad de las tinieblas. Por eso, hermanos, no hay pecado que el Señor a usted no le pueda perdonar. No hay pecado que usted haya cometido, así lo más vergonzoso que hay, que Cristo no le pueda perdonar. Imaginémonos por un momento que aquí en esta pantalla empezaran a aparecer los pecados de nosotros. Y empezaran a mostrar aquí los videos de todos esos pecados. ¿Cuántos quedaríamos aquí en esta sala? ¡Qué vergüenza! Yo creo que sería vergonzoso. Hay pecados que la verdad me da vergüenza. Qué tristeza lo que yo hice. Pensar en lo que yo he hecho. Pero lo que me da alegría es que sabiendo aún toda mi condición, viendo todo eso, porque el Señor sí lo conoce, viendo esa podredumbre mía, sencillamente Él decida perdonarme, pagando el precio en la cruz. Y yo quiero animarlo en esta noche a usted a que vea a Cristo y vea la cruz como la única libertad y solución que usted necesita. En Cristo encuentra usted todo lo que usted necesita. Pero para que ese perdón de pecados se haga efectivo, para que ese rescate sea efectivo y usted disfrute ahora sí de un perdón de pecados, necesita usted rendir su vida a Jesús. Y hasta que usted no dé ese paso de rendir su vida a Jesús, no va a pasar. No disfrutará usted del perdón de pecados. Seguirán sus pecados, seguirá en su condena. A usted no lo salva el que venga esta noche aquí. A usted no lo salva el que cante alabanzas, tal vez llore, levante un brazo y se mueva emocionado. Tal vez aquí porque viene todos los domingos fielmente o venga entre semana. A usted no lo salva eso. Ni porque usted hable bonito, ni porque diga algunos versículos de memoria. Nada de eso lo salva. Nada de eso le da libertad. Nada de eso le da vida eterna. Nada. A usted lo único que le ofrece perdón de pecados, salvación, vida eterna, esperanza, se llama Jesús. Y si no tienes a Cristo en tu vida, no tienes salvación. Y duele decirles, pero si no tienes a Cristo no tenemos nada. Porque Cristo es la esperanza de la humanidad. Así que el mundo necesita conocer a Cristo. Ustedes necesitan a Cristo en sus vidas.
Rinda sus vidas a Él. Y no se trata solamente de algún tipo de conocimiento que ha adquirido usted. No se trata de que tenga ciertas convicciones y usted diga, bueno, sí, yo sé ciertas cosas de la Biblia, sé que son verdad, pero no pasa nada en su vida. Se trata de que usted entregue su vida completamente. Señor, aquí estoy. Realmente yo no puedo salvarme, no puedo hacer nada, mi pecado me condena, pero sálvame tú. Señor, rindo mi vida a ti. Entrego mi corazón y mi vida y todo lo que soy a ti. Hazme una nueva persona. Pero hasta que no tomemos esa decisión de rendirnos a Él, seguiremos bajo la potestad de las tinieblas. Seguiremos bajo la potestad de nuestros pecados. Y el pecado, como veíamos ayer, destruye, daña. Porque el enemigo, ¿a qué vino? A matar, destruir, a robar. Pero Cristo, ¿qué vino? A darnos vida y vida en abundancia. Entonces, hermanos, el mundo a usted le puede ofrecer una libertad de sus problemas, tal vez aparente. Le puede ofrecer algo libre de drogas, de alcohol, de ese descontrol, de placeres. Pero la verdad es que no hay libertad, los hace cada vez más esclavos. Eso es lo que ofrece el mundo, realmente, esclavitud. Que usted se vuelva completamente dependiente de esas cosas, de esas pasiones. Pero el reino de los cielos nos trae la verdadera libertad, porque solamente encontramos en ese rey, de ese reino verdadero, esa esperanza y vida nueva, y se llama Cristo. Entonces, la pregunta es, si Él hace el pago de algo que no podemos hacer, ¿todavía lo vamos a rechazar? ¿Todavía usted lo va a rechazar? ¿Qué está esperando para venir a Él? Si Él lo está llamando, Él está diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Si Él lo está llamando, vengan a mí, acérquense a mí, busquen a Cristo, acérquense a Él. No necesitan nada más sino a Cristo. Y Cristo se encarga de sus problemas, de su pecado que lo condena. Es el que se va a encargar, no usted. Usted venga y, Señor, aquí estoy con todo mi pecado. Aquí estoy con toda mi maldad, Señor. Vengo a ti, porque sé que tú sí me puedes ayudar. Dame esperanza, dame vida, dame salvación, Señor. Clamo a ti, clámele al Señor y pídale a Él. Entonces, ¿por qué le seguiremos rechazando? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con el ser humano si Cristo lo ha hecho todo? Y es todo lo que usted necesita. ¿Qué está esperando para correr a sus brazos? ¿Qué está esperando usted para acercarse al Señor, a la cruz y encontrar la salvación? Así que esta noche es para que usted reflexione y piense. Cristo triunfó, Cristo venció, Cristo lo hizo todo y lo hizo todo por usted. Usted no tiene que hacer nada, no tiene que hacer absolutamente nada, solo llegar a los pies de Cristo. Entonces, ¿qué espera? ¿Qué está esperando para correr a sus pies esta noche? Vamos a orar y ponemos nuestras vidas en manos de Él. Quisiera pedirle al Señor que siga tocando los corazones de ustedes esta noche. Para aquellos que realmente han creído en Cristo, para que entiendan la necesidad que tenemos aún de seguir buscando al Señor Jesucristo. Pero aquellos que todavía Cristo no está en sus corazones, esta es la oportunidad que el Señor les está llamando para que se acerquen a Él y crean en Él. Oremos al Señor. Bendito Dios, te honramos, Señor, y te glorificamos por tu preciosa palabra.